Les habla Alejandro Cueva Sosa. Me encuentro en Ciudad de México el 28 de noviembre de 2024. En esta ocasión, 56ª, segunda parte, presentación de esta serie, abordaremos los temas sobre esquizofrenia, trastornos por estrés postraumático y déficit de la concentración e hiperactividad, trastornos alimenticios como bulimia y anorexia nerviosa, psicopatía, suicidio y todos estos trastornos en su relación con el abuso sexual en la infancia, de niñas y de niños. Recordemos que las citas van entre comillas, que neuromentego alude a cerebro, pensamientos y ego. Que vio colapsar se refiere a fallecer, que las bioescenas y bioimágenes de la comunicación bioenergemal se forman en la función biointerfacemal del cerebro de la persona en biocomunicación, en este caso Ruth, y que universo, unidad, alude a los universos biomaterial, biointerfacemal y bioenergemal juntos. Comencemos. Primera parte. Las psicosis, como la esquizofrenia, se caracterizan por una importante deficiencia en la forma en que se percibe la realidad y por cambios de comportamiento como los siguientes. 1. Persistencia de ideas delirantes. La persona tiene la creencia errónea de que algo es verdad a pesar de las pruebas en contrario. 2. Persistencia de alucinaciones. La persona oye, huele, ve, toca o siente cosas que no están presentes. 3. Vivencia de influencias, control o pasividad de la vivencia de que los sentimientos, impulsos, acciones o pensamientos propios no son generados por uno mismo, sino que son otros quienes los colocan en la mente de uno o los apartan de ella, o de que los pensamientos de uno están siendo transmitidos a otros. 4. Razonamiento desorganizado que a menudo se manifiesta en forma de discurso confuso o que no viene al caso. 5. Comportamiento muy desorganizado como, por ejemplo, que la persona haga cosas que parecen extrañas o sin propósito o que tenga una reactividad emocional impredecible e inapropiada que interfiere con su capacidad para organizar su comportamiento. 6. Síntomas negativos tales como una importante limitación del habla, vivencia y expresión restringida de las emociones, incapacidad para experimentar interés o placer y retraimiento social. Y 7. Agitación extrema o lentificación de los movimientos o adopción de posturas extrañas. Se afectan una de cada 300 personas en el mundo. Este puede ser un dato indirecto de la frecuencia del abuso sexual en la infancia. Estas posiciones extravagantes y que no cambian es la catatonia, son catatónicos. Y un ejemplo de las ideas delirantes, recuerdo un paciente de veintitantos años que el primer síntoma fue que vio una flor que tenía en un pequeño florero, observó que se empezaba a balancear
Eso le extrañó y de inmediato acudió a consulta. Las personas que padecen esquizofrenia a menudo también ven entorpecidas de forma persistente sus capacidades de pensamiento o cognitivas, como la memoria, la atención y la resolución de problemas. Al menos un tercio de las personas que padecen esquizofrenia experimentan una remisión completa de los síntomas. Algunas personas que padecen esquizofrenia experimentan recurrentemente un empeoramiento y una remisión de los síntomas a lo largo de la vida. Y por último, otras presentan un empeoramiento gradual de los síntomas con el paso del tiempo. Segunda parte. El trastorno por estrés postraumático es una enfermedad de la salud mental desencadenada por una situación aterradora, ya sea que la hayas experimentado o presenciado. Los síntomas pueden incluir sensación de recurrencias del hecho traumático, pesadillas y angustia grave. Como veremos más adelante, un abuso sexual que se manifiesta en un adulto joven por medio de pesadillas, así como pensamientos incontrolables sobre la situación. Uno, recuerdos recurrentes, involuntarios y angustiantes del hecho traumático como la impronta del abuso sexual. Dos, revivir el hecho traumático como si estuviera sucediendo otra vez. Tres, sueños o pesadillas acerca del hecho traumático. Cuatro, ansiedad o angustia grave o reacciones físicas a algo que recuerde el hecho traumático. 5. Evitar personas o situaciones que recuerdan el hecho traumático. 6. Conductas autodestructivas como alcoholismo, tabaquismo, drogadicción o conducir el auto de manera imprudente. Recuerden ustedes, las adolescentes que se andan cortando la piel. Hay que descartar si hubo o no hubo abuso sexual. 7. Insomnio. 8. Irritabilidad, agresividad. 9. Culpa o vergüenza. 3.9% de la población mundial padece el trastorno por estrés postraumático. Prevalece en una población de México en 1.45%. 2.3% en mujeres y 0.49% en hombres. Da una relación de 4.7 mujeres por cada hombre. Las mujeres son agredidas con más frecuencia que los hombres, incluido el abuso sexual de la infancia. Tercera parte. Trastorno por déficit de la concentración se caracteriza 1. Impulsividad, agresividad. 2. Autismo. 3. Síndrome de Tourette, tics, balbucear y personalidad desestructurada, como vimos en el primer video de esta serie. Depresión y o hiperactividad es el cuarto punto. 5. Ansiedad que puede llegar a obsesión compulsión. 6. Drogadicción, tabaquismo, alcoholismo. Recuerden este dato. Habrá un ejemplo más adelante. 7. Dificultades en el aprendizaje y en la concentración. 8. Intolerancia a la frustración con desánimo e irritabilidad. 9. Conductas desafiantes o antisociales como robar, dañar personas o animales. 7.2% de la población mundial lo padece. En un estudio de universitarios de México, 16.2% lo presentaron.
22.14% hombres y 13% mujeres. Cuarta parte. Comunicación bioenergemal del viernes 21 de enero de 2011. Invitamos a 10 bioenergemas de hombres y a 10 bioenergemas de mujeres que en su existencia biomaterial hayan sido diagnosticados de esquizofrenia o psicosis. Julio, él con gusto los invita y comenta: lo que haga es poco para agradecer lo bien que ahora me siento y poder ayudar a mi familia. ¿Cómo han estado?, le preguntamos. Bioenergemas de los 21 invitados. Cada vez mejor, doctor, porque hemos ido comprendiendo en las comunicaciones bioenergemales lo que ocurrió en nuestra neuromentego y cómo afectó a nuestro bioenergema. ¿Qué ocurrió en su neuromentego? De diferentes formas, pero primero fuimos parasitados con un sentimiento de enojo que se confundía y se extendía hacia las demás personas y que no logramos comprender. Es hasta ahora que hemos podido intuir que vivimos algún tipo de abuso sexual que hizo que la neuromentego prefiriera desviar la atención y el enojo hacia otras circunstancias, de tal forma que ya no nos pudimos sentir liberados y vivimos así para que lo que dijéramos fuera considerado erróneo o puesto en duda. Por supuesto, lo primero que hacen es descalificarlos y desentenderse de ellos e incluso internarlos en un hospital psiquiátrico. Eso los deja en libertad de adueñarse de propiedades y bienes y dinero y lo que haya. Levanten la mano quienes de ustedes hayan sido objeto de abuso sexual en la infancia. Ruth comenta que todos los 11 hombres levantan la mano y 7 mujeres también. Las otras 3 dicen: intuimos que nosotras no ocurrió el abuso sexual, pero vivíamos en una familia en la que nuestros padres sí fueron abusados sexualmente en la infancia y su existencia estaba muy afectada y de ellos aprendimos a conducirnos igual. ¿Quieren añadir algo más? En efecto, doctor, hay otros factores que intervienen de herencia que también predispone, pero es un factor que quien lo vive no es fácil que lo considere, que lo acepte. Es el argumento más socorrido para encubrir el abuso sexual y que es un trastorno de origen genético, hereditario. Qué sencillo. El abuso sexual se impone y se antepone. Sí, el abuso sexual se impone y se antepone y se vive una constante sensación de fracaso y llega el momento en que frente a otra experiencia que resulta ser la evidencia de un fracaso se vive como insoportable e insuperable. Les agradecemos su sinceridad y espontaneidad. Los agradecidos también somos nosotros, doctor. Escuchemos a Marco Porcio Catón y el abuso sexual que padeció en la infancia. Quinta parte. Comunicación bioenergemal de agosto 6 de 2024. Madame Curie, Abdusalam y Esther nos acompañan nuevamente e invitamos al bioenergema de Marco Porcio Catón, político romano y escritor. Vivió del 234 al 149 antes de nuestra era. ¿Quién abusó sexualmente de ti en la infancia? Doctor, hubo algunos abusos que digamos que por diferentes personas y que cuando era bebé un soldado fue el que me estuvo manoseando.
tendría como 6 a 8 meses de edad. Después un clérigo en un convento, ahí tenía como unos 4 a 5 años de edad. El abuso fue muy agresivo, ¿cierto? Sí, doctor, muy agresivo con golpes e insultos y amenazas. Del enojo que te produjo el abuso sexual aprendiste la crueldad sádica con la que te conducías contra los hombres con los que rivalizabas sobre texto de la República Romana. ¿De acuerdo? Ahora me doy cuenta que sí, doctor, me es más claro. Y por igual el desdén e incluso desprecio que mostrabas contra las mujeres. Sí, doctor, así fue. No tenía consideraciones con nadie, ni conmigo mismo. ¿Qué opinión tenías de tu apariencia física, Catón? La peor. Una opinión muy desfavorable. Con los años fue reflejo del rencor que te atosigaba internamente. ¿Fue así? Sí, doctor. Fue más fuerte que cualquier otra influencia para vencer al enemigo, que fueron todos. Una vez que yo lo decidía. ¿Quieres añadir algo más? No, doctor. Muchas gracias por permitir sentirme mejor conmigo mismo. ¿Y qué tanto eras enemigo de ti mismo? Totalmente, doctor. Y eso se reflejaba cruelmente con quienes consideraba yo que eran mis enemigos. Sexta parte. Comunicación Bienergemal del 18 de agosto de 2024. Trastorno por estrés postraumático. Invitamos a 10 hombres y 10 mujeres que hayan sido diagnosticadas de padecerlo. Hubo 4 hombres y 6 mujeres con ese antecedente. ¿Cómo se afectó su neuromentego? Hombres, gracias doctor, mucho se afectó porque nos sentíamos en todos los sentidos devaluados, queríamos agredir pero no podíamos y por lo mismo a veces resultábamos más afectados, lo que hizo que viviéramos resentidos, dolidos con los demás y con facilidad nos dejábamos engañar sin que nosotros quisiéramos y entonces nos afectábamos a nosotros mismos o a los demás. Lo mismo sucedía con las palabras, o nos callábamos o ofendíamos y era un ciclo que nosotros nos, no nos dábamos cuenta qué sucedía. Algunos quisimos agradar, mientras que para otros era un rechazo constante. Mujeres que padecieron el trastorno por estrés postraumático. Doctor, muchas gracias. Nos afectó mucho nuestro estado de ánimo. Nos sentíamos deprimidas, enojadas y avergonzadas, muy afectadas y engañadas, y es lo que hizo que algunas pudieran decidir hablar para aclarar lo que sucedía, pero en otras hubo el silencio y el rencor, y nos sentíamos con la dificultad de describir lo que ocurría. En ocasiones hablamos de los abusadores y nuestros padres nada dijeron, y en otras fueron nuestros propios padres los agresores. Estos abusos nos hicieron muy vulnerables a las situaciones de todo tipo, dependiendo del lugar, pues en algunos casos trajo consigo un embarazo, lo cual no era un objetivo personal, sino de otros, los agresores. Y los prejuicios definieron el rumbo de nuestra existencia y con eso heredamos muchos otros traumas y nosotras mismas no nos dimos cuenta. Y pues no supimos cómo orientarnos en ese momento. Entonces la culpa se apodera y ella pues cumple su función muy autoagresiva en todos los aspectos de la existencia y la vida cambia hacia un contexto negativo y banal, porque ya no hay tanto interés en lo demás hasta que, doctor, intuimos que fue nuestro bioenergema el que nos sacó adelante y nos reorientó en algún momento de nuestra existencia y nos unió a personas o situaciones cuyo
Bioenergema intuyó bien cómo ayudarnos. Muy amables. Séptima parte. Trastorno por déficit en la concentración e hiperactividad. Invitamos a 10 hombres y 10 mujeres que hayan sido diagnosticados de padecerlo. Hubo 3 hombres y 7 mujeres con antecedente de abuso sexual. ¿Cómo se afectó su neuromentego? Hombres, doctor. Gracias, pues el abuso sexual trajo el déficit de atención y nos causó muchos problemas porque nos sentíamos incomprendidos. No había una forma de expresar la inconformidad y seguramente esa fue la vía de un desorden conductual y un desorden dentro de nuestras capacidades en lo que estábamos viviendo y no hubo una forma de conocer la raíz del problema y nos sentíamos incomprendidos, pues vivíamos en la angustia y la zozobra y así lo reflejábamos. Mujeres, doctor, pues la falta de atención en la atención o la concentración no la tuvimos en lo que queríamos. No nos explicábamos lo que ocurría, pues teníamos todo disperso. Los programas, por ejemplo, escolares, se nos hacían complicados y lo que estábamos haciendo o viendo se nos hacía muy difícil. Y en ocasiones nos gustaba más la atención personalizada porque así lográbamos entender y sentir esa protección que en otros momentos no ocurría. La atención personalizada es un privilegio, es una necesidad más en una neuromentego con dificultades y limitaciones. Octava parte. Invitamos al bioenergema de 10 hombres y 10 mujeres que hayan sido diagnosticados de trastornos alimenticios como bulimia y anorexia nerviosa. ¿Cuántos de ustedes padecieron abuso sexual en la infancia? Hombres, 6 y mujeres, 8. Hombres, ¿cómo se afectó su neuromentego? Fue diferente, doctor, en cada uno, pero en general nos hizo sentir que nuestro cuerpo era desagradable, nuestra persona era inadecuada, que había que estar muy limpios o muy dando una imagen que según nosotros no correspondía a una realidad o que había que engañar y nuestro estado de ánimo se afectó al hacerlo variable. Pues somos. Queremos agradar, pero al mismo tiempo lastimamos mucho y aunque no queremos, nos lastimamos. También sentimos que es fácil que nos lastimen, rechacen, devalúen y de pronto nos sentimos muy sobrevalorados. El miedo y la culpa nos limitan, pero no podemos limitar a veces a la comida. Nuestro ser se desorganiza y así vivimos. Mujeres, ¿cómo se afectó su neuromentego? Pues a veces nos sentíamos que nuestra existencia no vale, que hagamos lo que hagamos ya no somos íntegras. A veces somos nuestras aliadas, pero a veces nuestras enemigas y nos agredimos constantemente sin que podamos detenernos para hacer un momento de tranquilidad. En ocasiones es una familia que se transforma en una familia víctima de abuso sexual y eso lo separa a todos, los individualiza y ya no se pueden integrar, sino agredir, a veces con el descuido, con la apatía, con la desorganización, y son formas que aprendemos para tratarnos. Lo que hace que en ocasiones mentimos u otras veces somos las personas más francas y sinceras, pero el miedo nos asusta y volvemos a crear una coraza. Y compensamos a través de la comida o de otras adicciones u obsesión. Nos enredamos y no sabemos cómo desenredar eso. Es un verdadero problema. Novena parte.
Invitamos al bioenergema de 20 hombres y 20 mujeres que se hayan suicidado. ¿Cuántos de ustedes padecieron abuso sexual en la infancia? Hombres, 12. Mujeres, 15. Hombres, así de desastroso e intolerable para su neuromentego fue el abuso sexual. Doctor, cierto. Y aunque haya sido un tocamiento, hay quienes vivimos eso, un problema irreparable que atormenta todas las noches y a veces hasta los días. Alfredo Torres Larios se siente incluido en este grupo. Investigador de la UNAM que se autovio colapsó. Padeció abuso sexual en la infancia por un tío. Mujeres, así de desastroso e intolerable para su neuromentego fue el abuso sexual. Sí, doctor, porque la edad vulnerable en la que se encuentra sea un factor para que alguien la agreda, la subestime y amenace. En todas quieren ser diferentes, pero terminan viéndose y sintiéndose lo que no son. Incluso la propia apariencia se descuida de tal manera que ya no importa y va dejando de importar cada vez más. Algunas coinciden algunas veces, pero queremos desaparecer a través de la delgadez y otras quieren lograr alejar a otros a través de la obesidad o de alguna forma grotesca de su comportamiento. Algunas nos imitan, pero no saben por qué. Somos así. Alfonsina Storni fue una poeta argentina que se autobiocolapsó. Se lanzó al mar y encontraron su cuerpo después. Ella nos comenta, doctor, independientemente de que una persona con abuso sexual logre tener éxito, no descarta la huella, la impronta del abuso sexual. Aplaudo su trabajo infatigable para crear conciencia en contra del abuso sexual y de su normalización e indiferencia ante el mismo. En hombres y en mujeres ocurre lo mismo, doctor. En ese momento hice, después del comentario de Alfonsina Storni, quien ha sido nuestra invitada bioenergemal desde inicios de la investigación bioenergemal, hice un resumen de la pandemia mundial del abuso sexual de infantes, niñas y niños y del efecto devastador que sus secuelas han tenido en la familia, en hombres, mujeres y en la humanidad terrestre en su conjunto, que llegará a su límite de crecimiento de 10.000 millones al final del siglo XXI y en los siglos XXII y XXIII empezará a declinar tan rápidamente como fue su incremento, hasta llegar a un límite de aproximadamente 2.000 millones de habitantes en tan solo 10 generaciones, de aquí al siglo XXIII. Décima parte. Invitamos al bioenergema de 10 hombres y 10 mujeres que hayan sido diagnosticados de psicópatas. ¿Cuántos de ustedes padecieron abuso sexual en la infancia? Hombres, 8, pero los 10 en realidad fueron objeto de abuso sexual, así lo comenta. Y mujeres, 7, pero las 10 en realidad comentan haber padecido alguna forma de abuso sexual. Hombres, ¿cómo se afectó su neuromentego? En todos hubo alguna forma de abuso sexual y tuvimos que enfrentar la necesidad de alterar nuestro comportamiento de una manera que pudiéramos enfrentar o ir en contra de alguien o algo que vulneró nuestra persona. ¿Qué tan fuerte es ese diagnóstico?
que le hagan a un hombre que le digan que es un psicópata. ¿Qué opinan? Tan fuerte como el abuso sexual, dicen ellos. El abuso es reiterado y por eso es común que encuentren en nosotros alteraciones cerebrales y de la neuromentego. Con esos hallazgos neurológicos quieren explicar la llamada psicopatía. Sí, doctor. La experiencia no se comparte y se crea una fantasía que nosotros mismos distorsionamos de nuestra existencia. Mujeres, ¿cómo se afectó su neuromentego? Igual, levantaron la mano 7 de ellas, pero todas dijeron lo mismo, que todas vivieron alguna experiencia de abuso sexual. Ratifican lo dicho por los hombres, aunque las formas de agresión son las que varían y el tipo de víctimas que se buscan, pero el origen es la misma afección. Y también distorsionamos la situación porque solo va a ser una forma de señalamiento, pero no de comprensión, dado que es grotesca la experiencia. Es mejor desconectarnos de nuestra propia existencia que vivir tratando de corregirla. Corregir lo que ya no tiene corrección. Les comento exactamente cómo podemos corregir esa experiencia si estamos convencidas de que vamos a ser eliminados o eliminadas, agredidos o agredidas y aún peor, desacreditadas o desacreditados. Que sabemos que tanto es nuestro temor que terminamos en la misma circunstancia. En conclusión, si ella está de acuerdo, invitamos al bioenergema de Rosario Castellanos. Sí, ahí está, comenta Ruth. Rosario, ¿qué opinas del abuso sexual en la infancia en niñas y niños? Gracias, doctor, por invitarme. Y sí, es una experiencia que ninguna persona debería de vivir. Eso únicamente es posible porque se pretende afectar a otros, intimidarlos y despojarlos de sus probables propiedades, incluso usurpar una identidad que no corresponde, incluso por una satisfacción fisiológica personal. Y esa y otras razones sin fundamento. El humano ha dejado que su neuromentego animal o de bestia haya terminado por permitir predominar estos lamentables casos. Doctor, le respondí la pregunta. Desde luego, Rosario. Y continúa, en ocasiones algunos familiares lo han llegado a hacer con alguna finalidad, por ejemplo, señalar como propiedad a su descendiente, y eso es resultado de la estupidez. ¿Qué opinas de la abnegación de la mujer? Doctor, totalmente inadecuado ese comportamiento en hombres y en mujeres. Si bien es cierto, predomina en mujeres, de ninguna manera logra los objetivos que pretende, que son las de ser respetadas, queridas y valoradas. Ni de los padres, ni de sus parejas, ni de sus maridos, ni mucho menos de los hijos. De hecho, le comento, es la peor manera de lograr esos fines. Es la peor humillación que puede tener ante sí misma. Ninguna humillación es aceptable, comenta Rosario Castellanos. ¿Gustas añadir algo más, doctor? Sí, como alguna vez lo escuché en una comunicación bioenergemal, gracias al bioenergema, el humano puede sentir dignidad, valentía, sosiego ante la vulnerabilidad, pero al no interpretarse correctamente, la neuromentego impide que ese humano pueda defender su integridad y valía aún frente a cualquier adversidad.
Doctor, ningún tipo de abuso o ninguna persona es lo esperado, pero prefieren hablar y tratar cualquier tipo de abuso para negar la trascendencia de un abuso sexual. Confirmo lo que nos ha ayudado a intuir, doctor. Nada más eso. Ruth comenta que esta vez ya se la ve fuerte, reconfortada, a diferencia de las primeras veces que nos vio comunicamos con Rosario Castellanos. ¿Están todos los bioenergemas que participaron de acuerdo con que sus comentarios pudieran publicarse? Sí, doctor, estamos de acuerdo. Muy amables por sus comentarios y por haberse suscrito.